noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Soy Luciano Reboredo, como siempre en compañía de Rafael Aita, para desentrañar algún aspecto de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro pasado, que conviene siempre traer al debate actual. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, buenas noches. Rafael, cuéntanos qué novedad bibliográfica nos tienes. Tengo entendido que han editado un nuevo aporte tuyo en la Municipalidad de Lima. Así es. En estos últimos días he presentado con la Municipalidad de Lima un nuevo número de una colección que tiene la municipalidad que se llama Munilibros, ¿no? Estos Munilibros son una colección de pequeños relatos en donde se cuentan distintos aspectos de la historia. Bueno, hay sobre un capítulo es sobre Garcilaso de la Vega, otro es sobre Ricardo Palma. También se hablan pues sobre las pulperías que habían en Lima, sobre las calles, sobre los oráculos de Lima, ¿no? Y en este nuevo número, pues me pidieron que busque un tema y precisamente elegí contar una historia muy poco conocida para los peruanos, porque creo que es necesaria que se difunda en los colegios y entre todos los peruanos en general, que es la historia de Sairi Tupac Inca, ¿no? Muchas veces se nos ha enseñado que el último Inca fue Atahualpa, y se nos cuenta esta falsa historia que con Atahualpa se conquistó el Perú. E incluso he conocido personas que me afirman y me dicen que el Perú, el Tahuantinsuyo fue conquistado en 30 minutos, ¿no? Que fue lo que demoró la captura de Atahualpa. Creo que eso es algo que además nos deja muy mal, ¿no? Y deja muy mal pues al imperio de los incas, que era por lo menos unas 10 millones de personas, y sería inédito que sea conquistado en 30 minutos. Y es que luego de Atahualpa hubieron una serie de incas, y que se llamaron los incas de Vilcabamba, ¿no? El primero fue Manco Inca. Manco Inca inicialmente fue aliado de Francisco Pizarro porque él era enemigo de Atahualpa. Él había sido aliado de Huáscar y por lo tanto los generales de Atahualpa, cuando tomaron Cusco, habían pues perseguido a su familia, habían masacrado a la panaca de Huáscar. Manco Inca pues había logrado huir vivo de Cusco y se entera pues que Atahualpa había sido capturado para un joven de 19 años, ¿no? Pongámonos en su pellejo, porque también muchos han cuestionado la alianza de Manco Inca con Pizarro, pero si lo vemos en el contexto de un joven de 19 años que persiguen y masacran a tus familiares en Cusco y que el responsable de eso es capturado y ejecutado, pues obviamente lo ves como justicia divina. Si además Obvio, claro. llega y te coronan a ti como el nuevo Inca, ni hablar, ¿no? Ya era, era incluso irremediable que formen una alianza. Entonces, inicialmente Pizarro entra a Cusco con Manco Inca, es recibido con un jolgorio porque había pues puesto fin a la guerra con Atahualpa y Atahualpa era visto como un enemigo, como un usurpador en Cusco. Y hasta ahí todo iba bien, hasta que Francisco Pizarro debe viajar al Valle del Rímac para fundar la ciudad de los Reyes y su hermano pues realmente comete abusos terribles contra Manco Inca y ahí Manco Inca se subleva, hay una guerra y finalmente Manco Inca se termina retirando a Vilcabamba, donde forma un pequeño reino que sería pues el último reducto de los incas y que tendría 4 incas, conocidos como los incas de Vilcabamba. Manco Inca y sus 3 hijos, Sairi Tupac, Titucusi Yupanqui y Tupac Amaru I. La historia cuenta la del primer hijo, la del sucesor de Manco Inca, ¿no? Cuenta la historia de Sairi Tupac Inca. ¿Por qué fue importante Sairi Tupac, no? Sairi Tupac, eh,
asume el incanato siendo niño, aproximadamente a los 9, 10 años. Su padre muere a manos de unos almagristas a temprana edad. Entonces, pues, él tiene la responsabilidad, ¿no?, de llevar esta resistencia de Vilcabamba siendo niño. Pero también, para ese entonces, la situación en el Perú era otra. Los Pizarro bueno, Francisco Pizarro muere a manos de los almagristas y a su hermano Gonzalo encabeza una rebelión contra España, contra la corona. Entonces, la corona pues envía un primer virrey a Lima y Gonzalo Pizarro lo termina decapitando en Quito en abierta rebelión. Y luego envían a Pedro de la Gasca, que derrota a Gonzalo Pizarro, y Pedro de la Gasca entra en negociaciones con el reino de Vilcabamba y con Zaire y Túpac. No, no solo él, ¿no? Porque intervienen los incas, especialmente el tío de Zaire y Túpac, que era Pauyu Inca, ¿no? Pauyu Inca era hermano de Manco Inca, pero había mantenido su alianza con los españoles. Y él es intermediario para que las panacas de Vilcabamba se reintegren en las panacas de Cusco. Y, y un intérprete, que es un dato poco conocido que actuó ahí, pero que participa de esta negociación, fue Martinillo, ¿no? Martinillo estuvo en la captura de Atahualpa junto con Felipillo. Los dos intérpretes de Pizarro eran Felipillo y Martinillo, ¿no? Y Martinillo incluso llega a esta negociación con los incas de Vilcabamba y con Zaire y Túpac. Entre tiras y aflojas pasan 10 años de negociaciones, imaginemos, ¿no? Entonces, hablar pues que el Tahuantinsuyo cayó en 30 minutos es muy reduccionista. Fueron 10 años de negociaciones, sin contar las guerras de Vilcabamba, en donde ya Zaire y Túpac, aproximadamente para los 20 años, decide firmar una paz. Y para esto viaja hasta Lima. Este también es un hecho poco conocido, ¿no? El que Lima recibe la visita de un inca. Y digo de un inca porque fue recibido como tal, fue recibido como inca. Se le entregó la mascaipacha que Alonso de Molina le había quitado a Atahualpa. Y Zaire Tupac llega en una litera con una corte de 300 siervos, o sea, no era poca cosa tampoco, ¿no? Fue toda una parafernalia en donde incluso las crónicas de Garcilaso de la Vega cuentan que fue recibido en Lima con fuegos artificiales, ¿no? Algo que cuando yo lo menciono en el libro y muchos lo han leído, dicen que no puede ser, o sea, ¿cómo podría ser pues un inca entrando a Cusco con fuegos artificiales detrás, ¿no? Nos parecería totalmente anacrónico o fuera de época, pero recordemos que para ese entonces ya los españoles habían traído la pólvora y los fuegos artificiales los conocían los chinos desde hacía 1000 años antes, ¿no? Entonces, fue toda una ceremonia donde a Zaire Tupac lo recibe el virrey de la época, que era Andrés Hurtado de Mendoza, y el arzobispo Jerónimo de Loaiza, en una imagen pues que plasma Felipe Guamán Poma de Ayala, en donde dibuja a un inca entrevistándose con el virrey, algo que también muchas veces que lo cuento, lo ignoran la gran mayoría, pero ahí es Es un... donde se firma una paz y comienza el sistema político de unión que definiría el Perú. Mira, lo has narrado de manera tan ordenada y tan interesante, hombre, que no te he querido interrumpir en ningún momento, pero ciertamente que ese dibujo de Guamán Poma es importantísimo y tampoco es tan conocido, ¿no? Estos dos personajes sentados uno frente al otro, y yo creo que representan mucho de lo que deberíamos tomar como una imagen de lo que es el resultado, ¿no? Ese Perú que surge del encuentro de las dos culturas. Y ahí tenemos al virrey sentado frente al Inca, hablando de igual a igual. Sí,
porque fue tratado como un noble, ¿no? Fue tratado como un rey. Algo que menciono en el libro y me llamó mucho la atención es que Felipe II le mandó una carta a Manco Inca en donde le dice que reconoce los errores de sus súbditos. Dice, me ha sido informado que algunos de mis súbditos han cometido abusos contra su parte. Claro, imagínate, esto está validando la rebelión de Manco Inca, esto deberíamos conocerlo todos. El Así es. mismo Felipe II justifica y dice que Manco Inca tiene razón en rebelarse. Pero luego de esto le pone, os ruego que pongas en encomienda de Blasco Núñez de Vela, que os dará un buen tratamiento. Y me llama mucho la atención que Felipe II use la palabra os ruego, porque no es una palabra que utiliza un rey con un súbdito, sino es la que utiliza un rey con otro rey, ¿no? Con un par. Entre pares, claro. Así es, ¿no? Entonces, lo está tratando a Manco Inca como un rey. Y por lo tanto, Sairi Tupac, como su hijo, también recibiría el mismo trato e incluso parte del acuerdo de esta unión fue el matrimonio de la hija de Sairi Tupac con Martín García de Loyola. Martín García de Loyola era el sobrito nieto de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que es el santo fundador de los jesuitas. O sea, no era poca cosa tampoco. Tiene una hija que se llama Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, que era descendiente de San Francisco de Borja, que al mismo tiempo eran los duques de Gandía, o sea, también era una casa noble. Y esta hija, esta Ana Lorenza, esta nieta de Sairi Tupac, le dan el marquesado de Oropesa, que era el título nobiliario más importante del Perú. Y a los marqueses de Oropesa eran el legítimo inca, eran vistos como el heredero de la corona de la Mascaipacha. Es por eso que cuando Tupac Amaru II se revela, ya estoy hablando de un par de siglos después, en 1780, reclama el marquesado de Oropesa, porque Oropesa, sabía así es. que eso lo designaba como descendiente inca. O sea, el marqués de Oropesa no era poca cosa. Es más, incluso se le consideraba que tenía tanta autoridad como el virrey. Y en España, porque muchos de los marqueses de Oropesa se fueron a vivir a España, eran tratados como nobles, equivalente a los grandes de España. Así que, pues, no es que los incas quedaron mal parados tampoco. Supieron negociar bien su posición en el nuevo sistema y quedaron como nobles y con mucho poder. Claro, lo que pasa también es que la rebelión de Manco Inca, que se cuenta desde una versión indigenista, entre comillas, perdería ese carácter si se da a conocer esta carta del rey de España y se cuenta todo este aspecto de la historia que reduciría toda esta narrativa, como dicen ahora, indigenista, ¿no? Que, como ya hemos mencionado tantas veces en el programa, reduce todos estos eventos históricos a un enfrentamiento entre vencedores y vencidos y no a un proceso que, como has explicado perfectamente, toma décadas en irse decantando y en irse procesando y en ir llevándonos a un proceso y a otro que van formando lo que es una identidad y que van formando lo que es justamente la historia del Perú, que no se da pues en 30 minutos, ni en un año, ni en 10 años, ¿no? No, eso a mí me sorprendió mucho cuando el Congreso el año pasado, época muy reciente, o el año pasado o hace 2 años, nombra a Manco Inca como héroe de la lucha anticolonial. Y vamos, la rebelión de Manco Inca no fue anticolonial, porque para empezar no era una colonia. Así es. Ese es un tema que hay que dejar muy claro, ¿no? No era un tema de una lucha contra una colonia, porque no estábamos en una colonia, sino en un virreinato. Esa es una cuestión que hay que mantener permanentemente
en claro y que hay que difundir entre las nuevas generaciones, ¿no? Y ya quitarnos ese rótulo de la cabeza que se ha mantenido durante tantos años de la colonia, de los vencedores y vencidos, y esta reducción de la historia a verla solamente desde ese punto de vista. De manera que vamos a, a ir acabando, como dice este programa, ir acabando con esos mitos y con esas leyendas que han reducido nuestra historia a un tratamiento tan lineal y tan pobre, y ver todas las aristas que la historia nos brinda, entender todas sus manifestaciones, todos sus aspectos, entender todos los ángulos desde los que se puede ver, como claramente nos ha expresado el día de hoy Rafael, con este importante aporte que es su libro editado por la Municipalidad de Lima, que también hay que felicitar que la municipalidad esté haciendo estas ediciones. Este libro sobre Zaire Tupac que nos muestra un aspecto de la historia que ha sido dejado de lado, que no ha sido contado como debiera en los últimos tiempos y que ha devenido en ser parte de aquella historia olvidada y reemplazada por mitos que justamente en nuestro programa queremos desterrar. Hemos llegado al fin del programa, será hasta la próxima semana. Muchas gracias.